Cuando en determinadas situaciones de la vida a veces nos volvemos duros con los demás o quizá creemos que se tienen que parecer a nosotros, no los aceptamos como son o ante determinadas frustraciones no las manejamos adecuadamente, probablemente estamos ante una urgencia psicológica necesaria de ser atendida. Situaciones en la cotidianidad que llevan a que cada vez más, incluso en cifras de medicina legal, niños menores o entre los 11 y los 14 años ya estén en situación de suicidio en nuestro país, nos tiene que poner una situación de alerta en nuestra sociedad. Algo no está funcionando bien. No solamente es un asunto de cuándo se va a parecer a mi hermano o a este o al otro que es más fuerte o tiene mejor carácter. Todos somos tan diferentes. ¿Por qué no trabajarle la autoestima? ¿Por qué no trabajarle al amor propio? A ese sentirnos satisfechos con lo que somos, pero también cómo identificar cuando algo emocionalmente está fallando. Pues bien, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, queremos ofrecerles una problemática que cada vez más crece en nuestro país y en nuestra sociedad, y son las urgencias psicológicas. ¿Cómo identificarlas? ¿Qué hacer en situaciones de este tipo? A través de la siguiente nota vamos a conocer algunas situaciones que pueden desencadenar en una urgencia psicológica, pero sobre todo formas de afrontarla. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Una emergencia psicológica puede ser entendida como un momento específico que vive un sujeto frente a una situación específica, y esta persona no puede en ese momento hacer uso de las herramientas psíquicas y emocionales para responder a la misma. También es importante nombrar que cuando hablamos de una emergencia psicológica hablamos de que está en riesgo la vida del sujeto o la vida de otras personas. Dentro de los episodios más comunes de emergencias psicológicas podemos encontrar las ideaciones suicidas o los actos suicidas, ¿cierto? Que son, digamos, momentos específicos donde ese sujeto se ve desbordado y tiende a atentar contra sí mismo. Allí podemos encontrar también las autolesiones, como el cutting. También nos podemos encontrar los ataques de pánico o los ataques de ansiedad. Estos ataques están generalmente atravesados por reacciones a nivel físico, como temblores, como taquicardia, como dificultades en la respiración, y requieren de un acompañamiento inmediato para evitar que sigan escalando y puedan convertirse en otro tipo, digamos, de situaciones. Además de ello, nos podemos encontrar con situaciones como el desborde emocional, acciones relacionadas con la psicosis, por ejemplo, brotes psicóticos, donde el sujeto se aleja de la realidad momentáneamente y requiere precisamente por esa desvinculación de la realidad que sea acompañado por un profesional del área de la salud mental lo más pronto posible. Ante estas situaciones de crisis, digamos, emocionales o emergencias psicológicas, es importante aplicar unos pasos muy breves. El primero de ellos es nosotros como acompañantes no entrar en crisis, ¿cierto? Es importante brindar los primeros auxilios psicológicos y una contención momentánea. ¿Cómo se hace esto? Número 1, intentando escuchar a la persona, ¿cierto? Número 2, acompañando a esa persona de manera presente y activa. Número 3, activando, digamos, los diferentes recursos que pueden haber a nivel de ciudad o a nivel institucional. Pero es fundamental entender que las emergencias psicológicas lo primero que requieren es de alguien que acompañe de forma empática, de forma tranquila, que no entre en pánico, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que quien acompaña está más desbordado que la persona a la que estamos tratando de ayudar. Entonces es fundamental tener claro esos pasos y estar allí presente. Las urgencias psicológicas son una realidad que muchas personas enfrentan, pero aún no reciben la atención suficiente. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 700.000 personas mueren por suicidio cada año. En Colombia, el DANE nos ha reportado una cifra alarmante.
un aumento del 11% en los casos de suicidio en el año. Los trastornos de ansiedad, depresión están en aumento, asociados a ataques de pánico, crisis de ansiedad, episodios psicóticos, pensamientos suicidas. Pueden convertirse en situaciones de vida o muerte si no se manejan de forma correcta. ¿Cómo identificar estas crisis? ¿Qué hacer en estos casos? Y sobre todo, ¿qué soluciones podrían darse para mejorar la atención en salud mental? Es el tema que tendremos en este espacio de opinión. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña David Andrés Montoya Arenas, quien es doctor en psicología y docente investigador de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Santiago Hebner García, quien es psicólogo clínico del Centro de Atención Psicológica de la UPB. David, empecemos un poco. Cuando uno, desde el punto de vista de la psicología, la gente dice, yo me siento mal, o sea, estoy identificando que algo no está bien, pero temo ir donde el psicólogo porque a veces la gente asocia lo psicológico con lo psiquiátrico y lo psiquiátrico con la medicación y la medicación con la locura. Entonces, en determinados escenarios, a veces el usuario final dice, ¿cómo logro yo identificar algo para que efectivamente yo pueda sentir que puedo estar ante un acompañamiento adecuado para una situación que esté viviendo que empieza con ansiedad, pero que yo puedo identificar que el día de mañana quizás sea otra cosa? Uno de los aspectos importantes es como quitar todos los mitos que tenemos asociados en relación con el ejercicio de la psicología, en términos de lo que representa la palabra loco, que en algún momento era como la pérdida de la luz, aquella persona que va perdiendo esas capacidades tanto cognitivas, emocionales y comportamentales. El rol del psicólogo es una persona que estudia ampliamente cómo se desarrolla la mente, cómo se desarrolla la conciencia, cómo está el comportamiento y tiene diferentes estrategias para acompañar a la comunidad. Esas estrategias implican una escucha, que es una escucha empática, que además se ha formado como profesional para acompañar a la persona y generar diferentes estrategias dependiendo de las características de la persona. Entonces, uno de los aspectos importantes cuando estamos abordando las situaciones de orden mental implica que tienen diferentes dimensiones. Hay aspectos que pueden estar generadas por aspectos biológicos, como una de las aspectos que desencadena son enfermedades. Una enfermedad puede generar un malestar emocional debido a lo que genera, por ejemplo, un dolor crónico y que va generando un asunto que tiene que ver con la regulación emocional. Aspectos que son de orden psicológico, situacional, las estrategias de afrontamiento que yo tengo para enfrentar la vida a día, cómo estar en el trabajo, frente a las demandas académicas, habilidades de la vida cotidiana, que hay veces nos hemos formado en aspectos académicos, pero en esas situaciones del día a día, que hoy todo es más cambiante, producto pues como de la tecnología y de los desarrollos, hacen que nos debamos ajustar a esas nuevas demandas del entorno, que posiblemente no tenemos las estrategias para eso. Hay otros de orden quizás espiritual y otras de orden social. Entonces, aspectos de orden social que pueden generar en nuestros contextos situaciones que tienen que ver con violencia, maltrato, violencia intrafamiliar o violencia sociopolítica, que es una de las dificultades que encontramos en nuestros territorios. Entonces, el psicólogo brinda un acompañamiento de manera integral que busca parte de la escucha para luego generar algunas estrategias para poder enfrentar y resolver los problemas que se presentan. Es una persona que amplía la percepción de las soluciones frente a la situación, nos quita esa visión de túnel. Cuando uno, Santiago, por ejemplo, decide acudir al centro de atención psicológica, uno dice, bueno, es porque algo está
pasando a mi alrededor que yo puedo identificar que puede ser una urgencia psicológica? ¿Qué factores hacen que alguien lo puede identificar? Pero sobre todo, ¿cuál es ese detonante para acudir en un momento determinado? Esos episodios, ¿cómo pueden variar de acuerdo a la edad, al contexto social? ¿Qué han identificado ustedes? Bueno, pues inicialmente la invitación está como a no esperar a que se detone la urgencia para consultar. Aún así termina siendo importante poder estar como atento a esos signos de alarma que nos dicen, bueno, acá puede presentarse alguna urgencia psicológica. Eso sí, pues termina siendo difícil o complejo poder determinar una respuesta general como para decir esto siempre va a derivar en una urgencia. Puede que lo que para vos derive en una urgencia, para mí no, y viceversa, ¿cierto? Aún así, hay como dos vías que podemos contemplar acá. David ya nos decía un poco sobre esto. Ahí está la primera vía, nombrémosla pues como la situacional. Pueden ocurrir eventos catastróficos, algún tipo de violencia, algún tipo de pérdida, cualquier situación que pueda generar en la persona como una carga emocional tan fuerte que las estrategias de afrontamiento terminen siendo pues como, pues lo voy a decir así, inútiles, pero puede que sí sirvan, pero no de la manera pues como adaptativa en el sujeto, y derive esto en una urgencia. Pero también están aquellas otras, nombremos pues como una vía también de lo subjetivo, que no responden a una situación en específico. Puede ser que la persona a lo largo de los días esté enfrentando diferentes situaciones familiares con su pareja, en el ámbito académico, en el laboral, y que de alguna manera la conjunción de todas estas situaciones o de todos estos contextos generen en la persona un desbordamiento, ¿cierto? Y para nosotros puede parecer algo normal, podemos decir como, bueno, esto no debería representar ninguna urgencia, pero para la otra persona sí, y es desde ahí desde donde podemos empezar a como advertirnos un poco. Entonces, conocer pues como qué contextos personales están un poco inestables, saber cuáles son esos temas que tienden a desestabilizarnos un poco, pues no todos tememos a lo mismo, entender qué es a lo que le tememos, qué situaciones nos producen mayor angustia que otras, va a terminar siendo pues como beneficioso a la hora de determinar esto. En cuanto a los factores del contexto, pues podríamos pensar que un contexto hostil o tal vez en soledad pueda derivar en mayores urgencias, pero resulta paradójico encontrarnos, por ejemplo, en el CAP con personas de estos contextos que tienen mayores estrategias de afrontamiento, tal vez porque al estar en contextos así, ¿cierto?, que van forjando un poco ese carácter, les permite tener más herramientas. Entonces termina siendo como algo muy inestable poder decir que el contexto va a definir cuándo va a ser una crisis, y pues en términos de la edad, nunca va a haber una edad en la que no podamos entrar en una crisis, tal vez incluso pequeños varía, niños. exacto, varía pues la forma de la manifestación. Los niños corren a los brazos de los papás, los adolescentes parecen antes es querer alejarse de los brazos de ellos, y pues en la adultez es muy variable. Cuando estamos ante un tema de esto, la salud mental, casi que uno podría decirse puede estar en juego. ¿Cómo no correr riesgos? ¿Cómo no solo identificar, porque ya en este primer segmento hemos hablado de esa identificación, pero cómo entender que efectivamente ante la más mínima alarma yo debería acudir, es mi responsabilidad poder acudir para que no se convierta en un asunto que se salga de las manos y que el día de mañana ya requiera otro tipo de atenciones? Pues bien, de la mano de la psicóloga del Centro de Salud Mental de Envigado, Laura Hernández, nos va a compartir un poco sobre la importancia del acompañamiento, de saber estar ahí, de las líneas con las que contamos en nuestra ciudad para atender situaciones de este tipo. La nota que les ofrecemos en este momento. Cuando una persona se encuentra en estado de crisis, se debe de primar la seguridad de la persona, identificar si la persona tiene ideas suicidas o está corriendo un riesgo de autolesión. También mirar qué tipo de crisis está teniendo la persona, si es una crisis psicótica o si está teniendo un ataque de pánico.
En estos casos es primordial identificar si la red de apoyo es una red efectiva y que genere un entorno protector para la persona y de confianza. En caso de que sí, se debe de acompañar, de escuchar sin juzgar, no decir frases como todo va a estar bien o consejos pues como simples, sino que simplemente como generar esa contención hasta que la persona se tranquilice y logre pues como volver a ese estado natural. Si pasa mucho tiempo y la persona no logra volver como a ese estado de calma, es importante llevarla a urgencias o comunicarse con una línea de emergencia. Tenemos la línea 106 que hace parte de la Alcaldía de Medellín. Esta línea está disponible 24 horas del día, los 7 días a la semana, para brindar apoyo emocional. También está la línea Amiga Saludable, que brinda atención psicológica y ofrece pues este tipo de orientaciones. Como profesional de la salud mental se ha visto la necesidad de crear centros de salud mental accesibles, ¿sí? Sobre todo a zonas rurales o de difícil acceso con personas vulnerables. Prestar servicios de atención en salud mental en los hospitales generales o centros de atención primaria que sean gratuitos y las personas pues puedan acceder fácilmente o al menos con tarifas más económicas. Bueno, se ha visto que en países como Estados Unidos y Australia se han implementado programas de educación para que las personas sepan cómo acudir a estas situaciones en crisis. Sí, entonces se puede hacer con campañas digitales, folletos, las redes sociales se pueden usar para generar más conciencia de las necesidades que se requieren en este momento en la población con crisis de salud mental. Las urgencias psicológicas, su importancia, su identificación a tiempo, el sentir que efectivamente todos necesitamos ayuda y que eso está bien, el saber estar ahí para aquellas personas que en un momento determinado nos necesitan, pero David, también puede haber una línea muy delgada como entre no identificar en el momento oportuno un asunto de salud mental y una tendencia suicida, como nos hablaba la psicóloga, y de pronto el hecho de reconocer que cada vez más temas de este tipo van en aumento y para las familias a veces se vuelve incontrolable y viene el sentimiento de culpa, esa importancia de estar capacitados para atender situaciones en nuestros hogares, por ejemplo. Sí, digamos pues que desde la universidad, desde la Facultad de Psicología, el Centro de Atención Psicológica y las unidades de atención en salud que tiene la ciudad, principalmente la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, ha venido trabajando de manera articulada con las 21 facultades de psicología que tenemos en el departamento de Antioquia para atender esta problemática. Uno de los principales aspectos es escuchar al otro, no minimizar. Hay una tendencia de carácter cultural que cuando el otro está manifestando una dificultad de orden emocional que es problemática, tendemos a comparar, a minimizar, eso a mí también me pasó, a no escuchar el otro y a no tener una relación empática frente a esto. Las situaciones que se han presentado en nuestro contexto, reportadas por el Civigila, en términos de las situaciones que llevan a una persona a pensar en morir y que tomar la opción del suicidio como un asunto desesperado de atentar contra sí mismo, tienen que ver con diferentes estrategias de afrontamiento que tiene, pero también tienen que ver con situaciones de orden social y personal. En hombres se ha encontrado que principalmente la situación es el de recursos económicos y aspectos relacionados con la pareja. De las situaciones, está claro que después del confinamiento para acá se ha dado una transformación a nivel mundial, no solamente a nivel local, de aspectos económicos. Hoy se habla de salud financiera, ¿cierto? De cómo esto nos pone en riesgo también nuestra condición emocional, física y social por no hacer un buen uso de los recursos o por dificultades en ese aspecto. Entonces, uno de los principales factores de riesgo que tenemos hoy, principalmente en población de hombres, ha sido el tema financiero, ¿cierto? Que tiene que ver o aspectos de manejo con herencia, aspectos relacionados con el trabajo, no tener suficientes recursos para cubrir las necesidades en casa. Lo otro tiene que ver con el manejo de las relaciones interpersonales, muy asociado con la relación de pareja, ¿cierto?
Y dentro de eso también aparecen algunos aspectos muy complejos que tienen que ver con las perspectivas de género en relación cómo me asumo, el qué es ser hombre hoy, por ejemplo, en una cultura como antioqueña. Por el lado de las mujeres, digamos pues que también es menos la cantidad de suicidios, digamos pues que la proporción de hombres en Antioquia es de 9 por cada 100.000 habitantes, de mujeres de 2 por cada 100.000 habitantes. En las mujeres se presenta más el intento que el suicidio consumado, pero digamos pues que en el hombre se da porque los mecanismos que utiliza son más letales. Entonces, uno de los aspectos importantes es como observar esos cambios que se van dando. Las mujeres se van dando por los diferentes tipos de violencia. Hay una de las que aparece fuertemente en el contexto regional, que tiene que ver con las violencias estéticas, que tiene que ver cómo me percibo en mi imagen corporal, esas demandas sociales y culturales de la construcción que tiene que ver con el cuerpo y que le afecta. Las violencias asociadas a las experiencias traumáticas, tanto en la infancia, que pueden repercutir también en la adultez, como es el abuso físico, emocional y sexual. El más reiterado es la violencia en pareja, que incluso aparece en adolescentes, que tiene que ver con el abuso emocional, que lleva pues como a una situación de pensar que se puede llegar a quitar la vida cuando se cierra esas posibilidades de enfrentar a la situación, ¿cierto? Entonces digamos que se ha venido estudiando, incluso hay un tema de qué pasa con esos otros factores derivados, el manejo del estrés, por ejemplo, las demandas sociales que tienen que ver en función de los roles que le piden para cumplir a nivel social, que no es solamente ser mujer, mamá, trabajadora, coordinar familia y esa carga de estrés y cómo maneja esas situaciones de estrés pone una sobrecarga ahí. Entonces es un tema para trabajar, para estudiar en relación a los diferentes factores. Y desde la Facultad de Psicología de Bolivariana, ahorita recientemente hemos publicado una guía para atención en salud mental que permite desarrollar estrategias en esto. Incluso, Santiago, uno a nivel del hogar se encuentran determinados mitos. Por ejemplo, el adolescente o el pequeño está ante determinado comportamiento, entonces inmediatamente los adultos pensamos, está buscando atención, tiene que tener más fuerza de voluntad, cuándo va a formar su carácter, mire que anteriormente sus hermanos no son así, parezcase mejor a este hermano que es más fuerte, ¿por qué no? Entonces esos mitos van llevando a que en determinado momento pueda estarse de alguna manera como ocultando un trastorno, una dificultad, cómo ayudar a nuestros hogares a que ante esa identidad, esa identificación de una falta de identidad o de una situación de ese tipo, puedan acudir realmente a ayuda, ¿cierto? Una sociedad que necesita construir percepción de mejor estar, de un bienestar adecuado en términos psicológicos. La brecha generacional que hay con relación a cómo entendemos la salud mental ha cambiado mucho, ¿cierto? Desde el Centro de Atención Psicológica, en conjunto pues con el programa de psicología de acá de la UPB, tenemos un programa de radio que se llama Mentes Sanas, un café con la psicología, y es muy interesante ver cómo los participantes que acuden a él, pues que llaman, son adultos mayores y dan sus opiniones acerca de la salud mental, y pues eso contrasta mucho con lo que nosotros llevamos al programa. Nos hemos dado cuenta que si bien las dificultades o las alertas en salud mental siempre han estado, recientemente están comenzando a ser más escuchadas, y eso cambia un poco la lógica en la que se manifiesta. Al saber que pueden ser más escuchadas, hay más personas que temen menos un poco expresar esto, y en los hogares sucede de la misma manera. Aún así, hay percepciones que vos lo nombraste ahorita, es necesario ir entendiendo y repensándose. Por ejemplo, ahora pues hay un discurso muy positivo, donde ponen la felicidad como un imperativo, haciendo de la tristeza una tragedia, ¿cierto? Entonces vemos que la persona que está triste inmediatamente la urgentiza, y creo que nos podemos ir repensando esa idea, empezar a entender pues que la tristeza y la angustia terminan siendo parte importante de nuestro día a día, y que experimentarlas no significa estar en un momento crítico, y también entender y ver al otro angustiado y triste no como alguien que está completamente urgentizado.
pero eso no quiere decir minimizar su tristeza y minimizar su angustia. Y eso es como una parte fundamental en los hogares. Cada vez vemos en el CAP que llegan adolescentes con este conflicto de es que mis padres no entienden como yo lo que me está pasando, entonces respetar un poco esa alteridad, entender que el sufrimiento del otro es diferente al propio, pero eso no lo hace menos digno, aporta mucho a que se desmitifique un poco todo alrededor de la salud mental. Algo está pasando en esa relación, David, entre tristeza, felicidad, adaptación, el acomodarme a situaciones a las que yo no estoy acostumbrado, incluso a saber que puedo tener un plan B en mi vida. No es gratuito que Harvard tenga un programa sobre felicidad, ¿cierto? O sea, trabajarle a eso como un programa académico dentro de sí mismo. Algo nos tiene que ir llevando a que entendamos que la felicidad son apuestas permanentes que nos pueden conducir a un mejor estar, el concepto que maneja la universidad, el bienestar, ese término griego de epimeleia, ¿cierto? De saber que efectivamente el cuidado de mí mismo tiene que estar por encima de otro. Desde la psicología, ¿qué tips podemos acompañar para que efectivamente podamos decir a la gente, vea, es que la autoestima es fundamental? O sea, hay asuntos que usted como ser humano no debería negociar, por así decirlo, para que efectivamente la felicidad termine siendo una realidad y no termine usted inmerso en una situación que quizás el día de mañana no sea capaz de manejar. Desde la psicología hay un elemento muy importante que no es centrarse único y exclusivamente en lo patológico, sino también en diferentes situaciones que vivimos como seres humanos. La psicología nos trae una propuesta del conocimiento hacia sí mismo. Entonces, una de las estrategias es que cada uno de nosotros podamos buscar a través del dispositivo de la palabra conocernos, un espacio donde no solamente recibo acompañamiento por parte de un terapeuta, sino que me permite escuchar a sí mismo, y ese escucharse permite resolver situaciones que le ocurren a él en el contexto específico en el que está. Entonces, uno de los aspectos importantes es brindarse esa oportunidad de poder conocerse en un espacio terapéutico, así no tengamos una condición patológica, que nos va a ayudar a generar estrategias para enfrentar situaciones de lo cotidiano. Hay un sistema social, económico, que hace unas demandas en términos del bienestar, y ese bienestar quizás ha estado puesto afuera en términos de lo material, de lo que puedo adquirir, de las demandas que incluso las redes sociales nos pueden hacer, y que en algún momento genera unos ideales alcanzables para las personas, ¿cierto? Entonces estamos poniendo todo eso afuera cuando realmente necesitamos revisar adentro qué aspectos tenemos para solucionar. Entonces, digamos que la psicología nos va a brindar un acompañamiento integral desde los aspectos importantes que trabaja incluso Chulhan, pues, que tiene que ver con más que el bienestar, esa necesidad de tener una condición positiva de todo, como esa que yo me tengo que sentir bien absolutamente todo. Tiene que ver un asunto con la esperanza. La esperanza es la posibilidad de que yo puedo enfrentar situaciones que en el día a día me va a generar, van a ser problemáticas, pero que voy a encontrar herramientas para poderlas emprender, atender de la mejor manera posible. Y para eso necesitamos también aspectos con el tejido social. En una sociedad, o las personas que cada vez se aíslan, tienen más dificultades posteriormente en la resolución de problemas. El tejido social, que lo podemos hacer en diferentes entornos, los chicos van creciendo cada vez más aislados a partir de los dispositivos, y aparecen nuevos mecanismos que también ponen en riesgo su salud mental, como es el ciberacoso, por ejemplo, ¿cierto? Desde la tendencia del manejo de las redes sociales, el adolescente o el universitario, frente a estas nuevas demandas de bienestar que se le van solicitando, donde debe conocerse a sí mismo, cuáles incluso los propósitos que él tiene para la vida y no las demandas que se le imponen desde los contextos. Y el adulto con todos los procesos de transformación y cambio. Entonces, es un asunto que se acompaña a lo largo de todo el ciclo vital, ¿cierto? No solamente qué pasa con ese adulto joven frente a las nuevas demandas, sino con el envejecimiento. Entonces, hemos encontrado hoy poblaciones de mucha vulnerabilidad en nuestro entorno. Cada vez tenemos una tendencia en nuestro contexto al envejecimiento que sobrepasa la proporción de vida que inicialmente teníamos en ciudad, que antes lo teníamos alrededor de 60, ya vamos en los 78, casi los 80 años, y son adultos que en algunos momentos requieren seguir viviendo, desarrollando nuevos proyectos de vida, generando nuevas estrategias para pensar.
y en los niños también un mundo que va cambiando en relación a las demandas de los adultos. Entonces va a ir generando nuevas estrategias de afrontamiento para adaptarse a estas nuevas condiciones. Y eso hace que efectivamente no solo el personal de la universidad, sino cualquier persona pueda acercarse a todos los programas que se ofrecen en nuestra universidad, en el mismo centro de atención psicológica, para identificar una urgencia psicológica y tratarla de la mejor manera. ¿Por qué no conversamos un poco de manera final esos programas a los que tenemos acceso, esa red de apoyo, cómo se da al interno de nuestra universidad y para el público de afuera, cómo acceder a una cita en el centro de atención psicológica y qué podemos encontrarnos? Bueno, yo creo que ahora mismo, Sí. con lo que veníamos diciendo, pues ya hay una red más amplia de números a los cuales llamar, instituciones a las cuales llegar en busca, pues como decía, auxilio en términos de salud mental. De manera un poco más amplia, pues nos encontramos con la línea amiga, que yo creo que es algo que nos ha ayudado profundamente pues en el área metropolitana, porque atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cualquier urgencia psicológica. De esto puede derivar en un servicio de ambulancia, en un traslado a alguna clínica, lo que hace que estemos cobijados pues como en términos de este cuidado. Hemos escuchado acerca de los escuchaderos, ellos incluso han venido acá a la universidad a prestar este servicio. Digamos que en la UPB ya se tiene, a partir de bienestar institucional, la estrategia de bienestar te escucha. Esta estrategia de bienestar te escucha lo que hace es atender a estos estudiantes que están frente a una urgencia y poder prestar este momento en el cual puedan comprender y entender un poco más de aquello que los llama pues a estar urgentizados de alguna manera. En el centro de atención psicológica, si bien atendemos pues toda la población universitaria, es una IPS, eso quiere decir que atendemos a todo el público externo, atendemos más o alrededor de 1000 consultas mensuales, lo que quiere decir que tenemos un amplio número de psicólogos allá, contamos con más de 15 psicólogos clínicos que están dispuestos pues como a atender a toda la población. Aún así, me parece que por más estrategias que hayan para el cuidado de la salud mental, hay algo que es necesario y es la participación ciudadana frente a todo esto. Tenemos que buscar que la comunidad esté causada por el cuidado del otro, ¿cierto? Hay muchos actos que hacemos, hay muchas palabras que utilizamos que atentan contra ese psiquismo y producen esas urgencias. Incluso sería una manera de disminuir un poco la cantidad de urgencias que se presentan, el cuidar un poco más esas palabras o esos actos que tenemos en sociedad. ¿Qué tal si nos quedamos con esa idea? El tratar mejor a los otros, el no ver en los otros un adversario, sino una persona que seguramente piensa distinto a mí, lo que no la convierte en mi enemigo. ¿Por qué no de pronto saber que la demostración de afecto no es asunto de debilidad, sino simplemente de empatía, de saber en un momento determinado relacionarnos, hacerle saber a quienes amamos cuánto le amamos, pero a quienes se equivocan que la vida sigue y que eso no tiene que ser la última situación? ¿Por qué no saber identificar cuando hay un pedir auxilio en el momento adecuado que puede salvar una vida o de un vecino o de incluso alguien cercano a nosotros? Pues bien, esas urgencias psicológicas, el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, a David desde toda su experiencia, con todo ese análisis clínico y sobre todo lo que nos ha permitido encaminar a identificar, y por supuesto a ti, Santiago, desde el Centro de Atención Psicológica, para que cada vez más nos demos cuenta que hay al interno de nuestra universidad y en nuestra ciudad muchos lugares donde acudir cuando identifiquemos que haya una situación de quiebre que necesita ser resuelta. Pues bien, y por supuesto a ustedes, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares, a través de este tema de opinión de En Rojo y Negro. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.